Esta lección mostrará cómo determinar los valores propios de una matriz dada de 2 por 2 para su revisión. Si A es una matriz n por n, lambda es un número escalar y un vector x es un vector distinto de 0, de modo que la matriz A por el vector x es igual a lambda por el vector x, entonces lambda es un valor propio de la matriz A y el vector x es un vector propio, correspondiente a lambda. Para derivar la ecuación que usamos para determinar los valores propios de una matriz dada, comenzamos con la matriz de la ecuación. A veces el vector x es igual a lambda. Multiplicamos el vector x, pero multiplicamos el lado derecho de la ecuación por la matriz de identidad, de modo que el lado derecho se convierte en lambda por la matriz de identidad por el vector x. El siguiente paso es restar lambda multiplicado por la matriz de identidad por el vector x en ambos lados de la ecuación, y luego factoriza el vector x desde aquí, ya que el vector x no puede ser igual al vector 0. Matriz que es una diferencia de la matriz A, y lambda por la matriz de identidad es singular o no invertible y, por lo tanto, el determinante de la diferencia de matriz A y lambda por la matriz de identidad debe ser igual a 0. Esta ecuación se llama ecuación característica. Las soluciones a esta ecuación nos dará los valores propios de la matriz A. Volvamos a esta línea aquí solo por un momento, y justifiquemos por qué la matriz es la diferencia de la matriz A y lambda por la matriz de identidad es singular o no invertible. Si no fuera verbal o no singular, la ecuación anterior estaría en el forma de una matriz B por el vector x es igual a un vector 0, y habría una matriz inversa B que si multiplicamos ambos lados de la ecuación por B inverso obtendríamos que el vector x es igual a un vector 0, pero de nuevo por definición, el vector x no puede ser el vector 0 y, por lo tanto, tenemos una contradicción que verifica la matriz que es una diferencia de la matriz A, y lambda por la matriz de identidad es no invertible o singular. También quiero mencionar que si miras diferentes fuentes, verás la ecuación característica escrita en una forma ligeramente diferente donde está la matriz lambda veces la matriz de identidad menos la matriz A. Quiero mostrar cómo derivar la forma alternativa, pero antes de mirar las notas de la derecha. Si solo tenemos un determinante, tenemos el polinomio característico, y si tenemos el determinante igual a 0, tenemos la ecuación característica y nuevamente las soluciones a la característica. La ecuación nos dará los valores propios para la matriz dada y ahora deduzcamos rápidamente la forma alternativa de la ecuación característica. Comenzamos con la misma matriz de ecuaciones, un vector de veces x es igual a lambda por la matriz de identidad por el vector x, pero en lugar de restar lambda por la matriz de identidad por el vector x en ambos lados, restamos la matriz A por el vector x en ambos lados. Cambiamos el orden de la ecuación, y luego factorizamos el vector x, y notamos cómo esto nos da la forma alternativa de el determinante de la diferencia de lambda por la matriz de identidad, y la matriz A es igual a 0. Podemos usar cualquiera de los determinantes para determinar la característica polinomio, así como la ecuación característica, y ahora veamos un ejemplo. Determinemos los valores propios de la matriz dada para que empecemos con la característica. Ecuación que nos da el determinante de la matriz A menos lambda por la matriz de identidad de 2 por 2. A continuación, realizamos la multiplicación escalar con lambda y luego restar las dos matrices, lo que nos da el determinante de la matriz de 2 por 2 donde las entradas son menos 5 menos lambda 2 menos 7 y 4 menos lambda. Si comparamos esta matriz con la matriz original, observe cómo la única diferencia es que restamos lambda de los elementos a lo largo de la diagonal principal, así que después un tiempo saltaremos todos estos pasos e iremos directamente a este paso. El siguiente paso es encontrar el determinante, establecerlo igual a 0 y resolver que el determinante es igual al producto de menos 5 menos lambda y 4 menos lambda menos el producto de 2 y menos 7. Multiplicando los dos binomios tenemos menos 20. Más lambda al cuadrado más 14 es igual a 0. Combinando términos similares, y escribiendo los términos en orden descendente tenemos lambda al cuadrado más lambda menos 6 es igual a 0, que es factorizable. Los dos factores son lambda más 3, y lambda menos 2 porque el producto es igual a 0, tenemos lambda igual a menos 3 y lambda es igual a 2 positivos. Estos son los dos valores propios de la matriz dada. En el siguiente video determinaremos los vectores propios correspondiente a estos dos valores propios. Espero que te haya resultado útil.